Reciban un fuerte saludo de la Iglesia Bíblica GESET, la iglesia a la cual yo estoy pastoreando en este tiempo. Y me gusta lo que están haciendo, me gusta lo que están iniciando en este tiempo, esta serie de las objeciones a la fe cristiana en la Ciudad de México. Y hoy responderemos a esta pregunta: ¿no es la Biblia un documento manipulado y apócrifo? La mayoría de las personas no viene con nosotros y literalmente nos dice esta pregunta, pero sí hay algunas ideas que están circulando en nuestra ciudad, aún incluso dentro de nuestras iglesias, ideas como: es que la Biblia es un libro machista, la Biblia es un libro ya anticuado, es un libro ya viejo, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. O cosas como que es un libro agresivo y ofensivo. ¿Qué diríamos a esto? ¿Podríamos ayudar a estas personas a indagar sobre nuestra fe? Hoy veremos por lo menos 3 evidencias sobre nuestra confianza en las Escrituras. Y vamos a hacerlo a través del libro de Lucas. Las 3 evidencias son la evidencia histórica, la evidencia cumplida y la evidencia personal. Pero antes de continuar, vamos a orar. Cierren sus ojos y vayamos al Señor. Padre, te doy gracias por darnos tu palabra. Queremos en esta mañana pedir tu ayuda para creer y compartir el mensaje de salvación. Señor, nuestra ciudad tiene dudas, nuestra ciudad tiene desconfianza de tu palabra, pero es porque a veces hay algunas barreras, Señor, que hay en nuestra comunidad, las cuales necesitamos, Señor, ayudarles a vencer, a derribar. Y por eso, Señor, pedimos que en esta mañana tú nos dirijas y que por medio de tu palabra nosotros podamos aprender de ti y podamos, Señor, practicar tu palabra. Te lo rogamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y vamos a ver este primer punto: una evidencia histórica. Muchas personas, dice este versículo 1, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo esto con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Qué interesante. Estamos en este primer versículo de Lucas, en el capítulo 1, y dice que muchos han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido. Eso es emocionante porque Lucas ya está dando por hecho que los acontecimientos que ocurrieron fueron reales. Ya se habían descrito, pero ahora podemos confirmar que realmente han sucedido. Y Lucas está haciendo este trabajo. Lucas está escribiendo sobre los hechos que habían acontecido en la época de Teófilo después de la ascensión de Jesús. Teófilo era un hombre que probablemente ocupaba una posición oficial. Y en ese momento estaban circulando muchas cosas con respecto al cristianismo. ¿Y qué hizo Lucas? Lucas tenía el interés en ponerlas en orden y ayudarle a Teófilo a entender cómo es que se habían cumplido cada uno de estos hechos del cristianismo. Y para escribir Lucas tenía el testimonio de los testigos oculares, los ministros de la palabra y las narraciones anteriormente redactadas, así como lo menciona la Reina Valera. Pero hay algunas personas que desaprueban la Biblia como un manuscrito confiable. Pero resulta imposible negar que es un libro que cuidadosamente fue escrito. Con alrededor de 40 hombres de diversas procedencias, todos han hablado del mismo Dios y del mismo Salvador, alrededor de 1500 años. Y estas personas eran como tú y como yo. Por ejemplo, hemos escuchado de Mateo, que era un recaudador de impuestos.
o Juan, un pescador, o Esdras, un ministro de la palabra. Eran personas como nosotros y hablaban el idioma humano. Y aunque todos presentan diferentes perspectivas, todos ellos anunciaron al único Dios verdadero y al único camino, a Jesucristo, para que nosotros pudiéramos relacionarnos con nuestro Creador. Y la verdad es que algunos se apresuran a desaprobar la Escritura porque ven en ella algunas leyendas en vez de una verdad históricamente confiable. Como creyentes afirmamos que todo lo que contienen estos libros son la verdad de parte de Dios. Y es interesante porque el teólogo y pastor J.I. Packer señala, de un punto de vista, las Escrituras son el fiel testimonio de los santos a favor del Dios al que ellos amaron y sirvieron. Desde otro punto de vista, por un ejercicio más exclusivo mediante el cual Dios dominó su composición, son el testimonio y las enseñanzas del propio Dios. Con forma humana, la Iglesia les llama palabra de Dios a estos escritos, porque tanto su autor como su contenido son divinos. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Por otra parte, la palabra de Dios siempre se leía en lugares públicos. Y esto es muy importante para nosotros porque las personas de ese momento que estaban leyendo el libro de Lucas iban a dar cuenta si concordaba con lo que ellos habían vivido. Si esos hechos realmente habían ocurrido de esa manera. Ellos podían aprobar o desaprobar lo que se había escrito. Y Lucas dice, escribí esto cuidadosamente. Y me encanta el libro de Lucas porque es uno de los autores que nos da bastantes referencias históricas, como el lugar de nacimiento de Jesús, el registro de su nacimiento que pedía Augusto César. También habla de los familiares de Jesús como Elizabeth. También se menciona a la profetisa Ana, etc. Hay muchos detalles muy específicos de personas que vivieron en ese momento y que ellos podían afirmar o rechazar la información de Lucas. Pero el manuscrito se siguió replicando. Tanto que hoy lo tenemos en nuestro idioma y en nuestras manos. ¿No es algo maravilloso? Todos los evangelios concuerdan con el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hacía Lucas. Y Lucas está tratando de que la gente pueda entender de qué estábamos hablando en el Antiguo Testamento. ¿A qué nos referimos con el Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver con lo que hemos vivido hoy con Jesús? ¿Qué tiene que ver con lo que está iniciando la iglesia? Y vayamos por un momento a este Salmo 22:1, porque todos los evangelios concuerdan con el Antiguo Testamento con respecto al sufrimiento y crucifixión de Jesús. Y a lo mejor has escuchado esta frase cuando se ha predicado y Jesús estando en la cruz y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este salmo se escribió muchísimo tiempo antes de que Jesús naciera. Pero ahora ve conmigo a la evidencia del versículo 16. ¿Qué dice ahí? Dice, mis enemigos me rodearon como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. ¡Qué interesante! Lucas, junto a los demás evangelios, ven el cumplimiento de este salmo que se había escrito muchos años antes de que naciera Jesús, y este salmo nos habla del suceso histórico sobre la agonía de Jesús en la cruz. Esta es la evidencia histórica que como iglesia poseemos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento juntos para creer que todo lo que se habló referente a la vida de Jesús y el desarrollo de la iglesia es cierto. Si la Biblia fuera un documento poco confiable, estaríamos en graves problemas. Como cristianos, ¿cómo explicaríamos la relación de Dios con el hombre?
Y el teólogo J. Packer dice, el cristianismo es el verdadero culto y servicio al verdadero Dios, creador y redentor de la humanidad. Es una religión que se apoya en la revelación. Nadie sabría la verdad acerca de Dios, ni se podría relacionar con Él de una manera personal si Él no hubiera actuado primero para darse a conocer a través de la Biblia. Pero Dios ha actuado así. Y los 66 libros de la Biblia y 39 escritos antes de venir Cristo y 27 después de que hubo venido, esos son los 66 libros, constituyen juntos el registro escrito, interpretación, expresión y prototipo de su autorrevelación. Dios decidió revelarse a nosotros por medio de su palabra y así darnos a conocer su plan de salvación. Así encontrarle sentido a nuestra vida, como lo veíamos anteriormente en las predicaciones que han tenido. Por esta evidencia, tú y yo podemos darnos cuenta que nuestra fe descansa en un documento históricamente confiable, que lo que tenemos entre nuestras manos es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad y guía del cristiano. Esto implica que nuestra esperanza, comportamiento y amor se mueven por la certeza de la revelación escrita por Dios. La Biblia es un documento que está disponible para que el ser humano mire en ella su incapacidad, su rebeldía, su maldad, su condición, pero también hace que tú y yo volteemos a mirar al único Salvador, a ese Salvador prometido en las Escrituras, realizando su obra en una cruz y pagando el precio de nuestra reconciliación con Dios. La Biblia no es un documento ajeno a nosotros. Y el pastor J. Packer escribe nuevamente, dice, ninguno de sus libros está escrito de manera codificada, sino de una forma que podían entender los lectores a los cuales iba dirigido. El argumento principal siempre está claro, aunque los detalles aparezcan nublados. Por eso, cuando comprendemos las palabras utilizadas, el fondo histórico y las convenciones culturales del escritor y de sus lectores, vamos por buen camino para captar los pensamientos que se están presentando. ¿Qué quiere señalar este pastor? En pocas palabras, nos dice que la Biblia no es un libro para puros iluminados, o que es un libro para los super espirituales o para los pastores. No, la Biblia está disponible para todos nosotros. Y puedes confiar en ella. Lucas hace esta recopilación histórica con sumo cuidado y diligencia para no perder su gran significado. Y eso es lo que tú y yo poseemos en esta mañana. Guía a sus lectores a reflexionar sobre el cumplimiento de los hechos y relatos en Cristo mismo. A esto le llamamos una evidencia cumplida. Y este es el punto número 2, una evidencia cumplida. Y vayamos a estos versículos del 13 al 27 de este capítulo 24 de Lucas. Si ya estás ahí, sigue conmigo la lectura y dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta
que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Qué interesante relato. Me gusta este encuentro, da detalles muy específicos. Y Lucas nos enseña por el contexto que los discípulos no entendían realmente lo que habían visto y quién era Jesús, a pesar de que tenían las evidencias de las profecías. Lucas lo deja muy claro, ellos ya tenían la palabra, pero no entendían quién era Él. Probablemente lo que ellos pensaban sobre lo que había hecho Jesús es que Él había hecho grandes milagros, impresionantes, maravillas, que era un gran maestro, pero no que Él fuera el Mesías prometido. Habían perdido de vista lo que realmente señalaban las Escrituras sobre Jesús. Y me identifico con esto. ¿Por qué? Porque me enseña cuando era niño. Iba a esta clase de los pequeñitos y a lo mejor te tocó, al igual que a mí, escuchar esas historias asombrosas de la Biblia, y así veía la Biblia yo antes, ¿no? Con hechos asombrosos que también me podían pasar a mí. Y entonces escuchaba la historia de David y Goliat. ¿Y qué hacía yo? Me imaginaba que era ese David que iba a ir a pelear con los más grandes y que les iba a ganar. Obviamente eso no sucedía, ¿no? Cualquiera puede dejar que su imaginación lo conduzca a pensar sobre sus gigantes que enfrenta. Pero podemos dejar de lado a Cristo. Podemos dejar de pensar que Cristo realmente fue quien enfrentó a nuestros mayores enemigos, la muerte y el pecado, venciéndolos con su sacrificio y confirmándose en su resurrección. Ahora esa victoria se nos ha imputado a todos nosotros. ¡Qué gran esperanza! Amén. Un problema cultural es que se cree que la Biblia no tiene nada que ver con nosotros. Y en lo que sí, es muy duro. Algunos piensan, ¿no?, en nuestra cultura, que la Biblia es machista o que menosprecia a la mujer. Pero la Biblia nos deja claro lo que el Evangelio hace. Vayan conmigo a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28. Y veamos lo que hace el Evangelio. Y dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto es lo que revela la Escritura. Los discípulos estaban confundidos con lo que estaba pasando y habían perdido de vista a Jesús. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros. Cuando nosotros ponemos más atención a nuestra cosmovisión, ¿no?, de cómo vemos el mundo o las cosas, y perdemos de vista a Cristo.
Los discípulos habían confirmado grandes noticias. Ellos habían escuchado que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Y ya habían ido a ver. Pero dice que van camino de Emaús, ¿y cómo van? Tristes. Tristes. Y amo este relato porque Jesús no nos deja ahí. Jesús se toma el tiempo para hablar con nosotros. Jesús se toma el tiempo para explicarnos. Lo hizo con sus discípulos y lo vemos ayudándoles a estos discípulos y diciéndoles qué necios son, qué tardos de corazón son, qué lentos para comprender lo que las Escrituras nos han dicho. Y yo digo, yo soy de eso, Señor. Yo soy lento para a veces comprender lo que tú estás tratando de decirme. No es que ellos no reconocieran lo que los profetas habían dicho, sino que no creían que Jesús fuera el Redentor del mundo. Y toma el Señor el tiempo necesario para explicarles, para hablarles de la palabra y de cómo todo trata acerca de Él. Cómo todo se cumple en Jesús. Nuestra barrera cultural puede hacernos muy lentos para abrazar con fe a nuestro Salvador. Lucas registra que ellos no veían esos actos únicos como el cumplimiento de los profetas. ¿Pero por qué? Probablemente ellos en su cultura habían desarrollado una idea del Mesías. Que iba a ser un Mesías que iba a venir a derrocar el imperio romano, o que los iba a rescatar y que les iba a dar libertad. Ellos no veían la necesidad de un libertador espiritual que los pusiera en una relación correcta con Dios. Ellos creían que necesitaban un libertador político. Y esto puede sucedernos a nosotros. Que a lo mejor estemos esperando un libertador político que nos saque de los problemas económicos. O un gobernante, ¿no?, que combata la opresión y la violencia. Tal vez nosotros queremos más bien a alguien que solo solucione nuestra estabilidad emocional, nuestras finanzas, la crianza de nuestros hijos. Pero creo que actuamos como estos discípulos en nuestra cultura. Pensamos que no necesitamos al Mesías que murió en una cruz y resucitó. Él es el único libertador de las cadenas del pecado que nos acerca y relaciona con nuestro Padre Celestial. Pero nuestra barrera cultural puede hacernos pensar que no necesitamos a ese libertador, sino que a lo mejor necesitamos a alguien que se levante y movilice más instituciones para atender a los vulnerables, ¿no?, a los desprotegidos. Pero la Escritura nos muestra a Jesús como ese libertador de nuestros corazones egoístas y lentos a corazones que sirven al verdadero Rey. Ve conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del verso 13 al 16. Dice este versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. Es interesante porque en aquellos tiempos no tenían refrigeradores, ¿no?, como los que a veces tenemos nosotros. Lo que hacían era que azotaban los pescados en sal. No los pecados, sino los pescados en sal. ¿Para qué? Para que fuese lenta su descomposición. Y Jesús dice que como creyentes somos la sal para que sea más lenta la descomposición de este mundo. Él no está de acuerdo con el deterioro del mundo. Pero ¿cómo puedo ser sal? Al compartir las verdades del Evangelio, al dar testimonio de nuestra fe, al ser compasivos con todos. Por eso Jesús no se queda ahí y añade, versículo 14,
Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Qué interesante, Jesús habla de las buenas acciones que debemos hacer. El amor de Dios no es abstracto. Él no nos ha puesto para escondernos, sino para ser valientes, osados, generosos, para que puedan ver y alabar a nuestro Padre Celestial. Así concluye el versículo 16, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mientras algunos siguen buscando que algún líder o algún movimiento haga algo, Dios está movilizando a sus hijos. ¿Para qué? Para hacer justicia y misericordia en la tierra extranjera donde están. Para que le den la alabanza a nuestro Padre Celestial. El cristiano no espera que el gobierno cambie principalmente. Los cristianos oran, se involucran y participan para que la gente pueda conocer el reino de nuestro Dios. Si somos influenciados más por nuestra cultura, podemos desviarnos de Jesús y renegar de su autoridad. Esto nos conduciría a menospreciar algunas partes de la Escritura e idolatrar otras. Es posible que lleguemos a estar incluso en desacuerdo con algunas partes de la palabra, pero te animo a que tomes tiempo, seamos pacientes y no dejemos de ver hacia la cruz y la resurrección de nuestro Rey, sacerdote y profeta. Es interesante que en ocasiones, por no tomarnos ese tiempo y tener la perspectiva de que todo tiene su cumplimiento en Jesús, llegamos a romantizar la Escritura. Les voy a dar un ejemplo. Una mujer llegó a nuestra iglesia y estamos predicando esta serie en Romanos, ¿no? Y ustedes saben que Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Y ella estaba decepcionada, ella estaba triste. ¿Por qué? Porque ella había escuchado en una predicación que era una princesa de Dios. Ella había estado pasando por una situación difícil y lo que había escuchado era que era una princesa de Dios. Pero la Biblia en ninguna parte menciona que hay príncipes y princesas de Dios. Esta interpretación vino de un mal acercamiento a la palabra. Jesús nos ha hecho hijos de Dios, pero al romantizar la idea, a veces pensamos en esto como que somos los consentidos. Pero nuestra idea cultural acerca de los consentidos no va acorde a lo que enseña o señala la verdad. Muchos llegan a la conclusión de que por ser consentidos de Dios, Él va a solapar nuestros pecados, ¿no? Nos va a ayudar siempre. O todo lo que le pidamos nos lo tiene que dar, ¿no? Es más, haz berrinche y vas a ver si no te lo da. Esa es la idea que le han dado a los príncipes y princesas de Dios. La Biblia no habla de nuestra identidad con ese contexto, pero sí habla en Apocalipsis 1:6 y 5:10 que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y es interesante porque los príncipes no tenían el desempeño, responsabilidad y honor de un rey. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué llegamos a confundirnos? ¿Por qué llegamos a romantizar la Escritura? Porque nuestra mirada se pierde de la persona y obra de Jesucristo. Porque renegamos de su autoridad. Y entonces empezamos a adaptarnos a lo que pensamos y queremos. Interesante es que Jesús nos recuerda con este pasaje que toda la Escritura tiene su cumplimiento en Cristo, en Él mismo, todo se trata de Él. La pregunta que nos llevamos es la que hizo el pastor Timothy Keller. En uno de sus sermones, él dice esto: este problema se resuelve al contestar la siguiente pregunta:
¿cómo nos acercamos a la palabra? Solo podemos hacerlo de dos maneras. O se trata acerca de nosotros, o se trata acerca de Jesús. Por ejemplo, ustedes recientemente tuvieron una serie de predicaciones en el libro de Daniel. ¿Qué señalaba el libro de Daniel? La Biblia estaba diciendo básicamente que Daniel fue el más grande intercesor del pueblo de Dios, o que Cristo es el verdadero y mejor Daniel, que no solamente oraba por su pueblo, sino que dio su vida para salvar a su pueblo. O con la historia de Esther. ¿Has leído esta historia de Esther? Una mujer que se convierte en reina de un esposo persa, ¿no? Y ella está intercediendo por los judíos, por su pueblo, ¿no? Arriesgando su vida. ¿De qué trata este relato? Realmente ese relato trata sobre Jesús. Él es el verdadero y mejor Esther, que no solo arriesga su vida, sino que dio su vida para salvar a su pueblo. Es por ello que necesitamos mirar más allá de nosotros mismos y de nuestra cosmovisión y centrarnos en Jesús. Tenemos que entregarnos a esta tarea de hallar a Cristo. Porque la palabra escrita y la palabra viva, hablando de Cristo, son los pilares del cristianismo. El escritor David Noble, en su libro Entendiendo los Tiempos, él dice esto: la Biblia histórica, o sea, la palabra escrita, y Jesús, la palabra viva, son los dos pilares de la cosmovisión cristiana. Si la Biblia no es historia, o si Jesucristo no es Dios con nosotros, el cristianismo se desmorona. Entonces, ¿dónde descansa nuestra fe? ¿Hasta dónde tenemos que llegar tú y yo? Aquí sí tendríamos que ser exigentes, ayudarnos, trabajar juntos hasta encontrar a Jesús en todas las Escrituras. Pero puesto que ya hemos hablado de estas dos evidencias sólidas, hablaremos de una tercera. Esta tercera es la evidencia personal. Lucas 24, del verso 28 hasta el 32. Dice de esta manera: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo, hablando de Jesús, como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este verso nos señala que algo interno estaba sucediendo en los discípulos cuando tuvieron el encuentro con Jesús y con su palabra. El verso 29 nos señala que los discípulos que alojaban al desconocido en el camino abrieron finalmente sus ojos. El señorío de Jesús no llegó a conocerse o a manifestarse en hechos de guerra ni venganza, o mediante signos terribles y poderosos, sino que se alcanza mediante una cruz y se expresa como una comida, es decir, en un acto de hospitalidad, paz, fraternidad y armonía. Así lo dice Smith en Easter Gospels. Esto es asombroso. ¿Estás de acuerdo? Es algo que experimentamos nosotros. Es lo que le pasa a todo aquel que pone su fe en Cristo. Jesús no escondió esas verdades, sino que nos las ha revelado. Hizo que cada uno de sus discípulos pudieran entender la palabra. Ve conmigo a esta parte final del libro de Lucas, versículos 44 al 48. Y vemos a Jesús que no se guarda nada. Y dice: entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenían
que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Qué interesante. Me encanta Jesús, porque no nos deja ahí batallar con nuestras propias ideas, sino que nos ayuda a entender que todo se cumple en Él. Abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Esto es un acto de Dios, el abrirnos el entendimiento y ser testigos de lo que dice su palabra, señalando lo que Cristo ha logrado. Arde nuestro corazón cuando al recorrer las Escrituras entendemos que hemos recibido la salvación de la condenación de nuestros pecados y ahora tenemos la reconciliación con Dios. Arde nuestro corazón porque nos prometió en su palabra el ser escuchados y atendidos por nuestro Padre Celestial. Nos señala que nos ama y que seremos corregidos si algo de nosotros no va acorde a su verdad. Y lo dejó por escrito. Nos confirmó que tendríamos iluminación y dirección espiritual para comprender su palabra. En estas cosas y muchas más, podemos ver que ahora tenemos en Cristo este conocimiento y esta relación personal. Cuando identificamos todas estas cosas y las creemos en nuestro corazón, se siente, como decían los discípulos, nuestro corazón arde. Es decir, se siente confiado, esperanzado y con alegría. ¿Cómo te sientes cuando lees la Escritura? ¿Cómo ha sido tu lectura en esta semana? Esto sintieron los discípulos cuando escuchaban a Jesús hablarles de Él mismo. Antes de terminar, tenemos que reconocer que hay un problema espiritual que nos evita esa conexión con la palabra. Romanos 8:7 menciona esto. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Qué está señalando este pasaje? Señala que el problema para aceptar la palabra de Dios es nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces nosotros intentamos en nuestras propias fuerzas cumplir con la palabra de Dios. Pero lo hacemos a veces nada más para demandar favores. Y eso es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la palabra con fe, sino que quiere relacionarse con Dios mediante las obras. Entonces entramos en una dinámica y decimos, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace esto? O al revés, decimos, Dios está contento conmigo y me favorece porque le estoy dando mucho. Mis hermanos, esto me pasa. Cuando toda la semana me la he pasado estudiando, ¿no? Predico el domingo, estoy visitando a las personas, estoy predicando el Evangelio y empiezo a olvidar que eso es un privilegio y lo empiezo a ver como mi cajita de ahorro, ¿no? Para ver qué le voy a pedir al Señor después. ¿O para qué con qué me voy a justificar? ¿No? Y cuando me porto mal y soy grosero con mi esposa, aquí está, Señor, ¿no? Prediqué este domingo.
estuve hablando de ti a otras personas. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y a veces yo estoy esperando, Señor, ya hice esto, o sea, ¿dónde están los hermanos que deben de apoyarme? ¿Dónde están los hermanos que deben de involucrarse aquí en tu iglesia? Y es que en ocasiones lo que siento es, ¿qué? ¿No de eso se trata la Biblia? ¿De que si yo obedezco, Él me da? Y Dios es muy, muy paciente conmigo. Porque al partir el pan de la comunión, cada domingo me recuerda, no ves, la palabra no se trata de ti. La palabra se trata de mí. Y es ahí al tomar el pan y la copa donde puedo reconocer que mi corazón se ha desviado de Jesús. Y que he dejado de ver lo que Él ha hecho por mí. Y empiezo a renegar de Él. Empiezo a renegar que Él es el único que puede ponerme en una buena relación con Dios. Él es el único que hizo el sacrificio para que pudiera tener una buena relación con Dios. Pero tal vez a alguien le pudiera suceder esto. Que esté diciendo, pues Dios me deja hacer lo que quiera. ¿Por qué? Pues porque estoy diezmando, estoy ofrendando. Estoy participando en la ayuda con los necesitados. Ya entré al programa. Entonces Dios me deja hacer lo que yo quiera. ¿No? Dios está contento conmigo. No necesito que alguien me diga algo porque yo estoy bien. Yo me siento bien. Oye, pero le estás mintiendo a tu cónyuge. Le estás mintiendo a tus padres. ¿Estás haciendo fraude con tus negocios? Ah, no, pero espérame. Yo me he portado bien esta semana. Dios está contento conmigo porque he leído la Biblia 5 veces, ¿no? Lo que realmente está sucediendo es que rechazamos a la persona y obra de Jesús, donde Él murió por nuestros pecados. Esto significa que hacer las cosas en nuestros propios esfuerzos y no reconocer la necesidad que tenemos de Cristo. Y esto es lo que necesitamos entender. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. No podemos decir que nos sujetamos a la palabra de Dios porque ella misma nos señala que estamos apartados, destituidos de su gloria. Toda persona tiene que reconocer primero a Cristo y su obra para poder entonces someterse a su señorío, o sea, a su palabra. Nuestro problema de pecado nos lleva a manejar la palabra sin precisión. Es como ir acelerando en el coche sin tomar el volante. Pablo le decía a Timoteo, ahí en su segunda carta, en el versículo 15, que tenía que manejar con precisión la palabra de verdad. Esto requiere de nosotros esfuerzo, hermano. Requiere que nosotros estemos en constante arrepentimiento, en oración, que tomemos tiempo, constancia y sobre todo que tengamos fe. Si nosotros queremos llegar a esta fe en nuestros propios esfuerzos u obras, nos alejaremos de tal verdad. El legalista, la persona que se siente orgullosa, ¿no?, de todo lo que hace, ¿no?, para Dios, es corto de vista. En primera, porque no reconoce